Qué gusto saludarles. Esperamos que Dios nos hable por medio de su palabra y traiga esa bendición para nuestras vidas. Uno de los temas relevantes en las Escrituras es la obediencia, y en ella encontramos muchos y muy buenos ejemplos, aunque también hay de los que desobedecieron. Una breve definición de obediencia es que indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil que le ha tocado obedecer? Seguramente se dará cuenta de que lo más fácil de obedecer fue algo que estaba de acuerdo con sus intereses, y lo más difícil seguro era algo que les desagradaba o no les gustaba. Siempre pensamos que necesitamos las mejores condiciones para poder hacer bien todas las cosas, pero lamentablemente no siempre puede ser así. Hoy hablaremos brevemente del por qué Daniel es reconocido como un hombre que obedeció toda su vida, aunque las condiciones en las que se encontraban no eran las mejores para él. ¿Quién era Daniel? Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, fue de noble cuna, si es que no era de familia real de Judá. Nació a la mitad del reino de Josías. Lo puede buscar en Segundo Libro de Reyes 22 y 23. Y creció durante las reformas que hizo ese rey. Durante este tiempo seguramente escuchó a Jeremías, profeta, que citó en Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Josías murió en batalla contra Egipto, y a los 4 años ya Judá había regresado a sus malos caminos. En su juventud fue llevado al cautiverio en Babilonia, en el 4º año del reinado de Joacim, en el 606 a.C. El cautiverio de los descendientes de la nobleza de Babilonia había sido profetizado por Isaías a Ezequías. En Isaías 39:7 dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. En Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor junto con él. Cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y los puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. ¿Cuáles son las características de Daniel? Junto con otros de similar trasfondo, Daniel está entre el grupo de los israelitas distinguidos que han sido desterrados
a Babilonia para lavarle el cerebro y hacerles adoptar la cultura babilónica para asistir en la tarea de tratar con los judíos. Él atravesó por la mayor parte del exilio exitosamente exaltando a Dios por su virtud y servicio. Estas eran algunas de las condiciones que debían tener los judíos que serían adiestrados en los asuntos del Estado. Aspecto físico: debían ser libres de todo defecto o incapacidad, además de hermosos, de un aspecto agradable ante la mirada pública. Aspecto mental: de capacidad e inteligencia superior. El aspecto social: sobrios, refinados, para la representación de liderazgos. Las edades de los aprendices oscilaban entre los 14 y los 18 años. Las condiciones de vida que tuvo que enfrentar Daniel son: cambio de idioma. La lengua de Babilonia era el arameo. El programa académico de Babilonia debió incluir matemáticas, astronomía e historia, con partes de alquimia y magia. Daniel demostró no solo capacidad, sino también disciplina. Este rasgo de su carácter, combinado con su integridad, lo ayudó mucho en aquella nueva cultura. En Daniel 1:4 dice: a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El otro aspecto es el cambio de nombre. Nabucodonosor le cambió el nombre porque quería hacerlo babilónico ante sus ojos y ante los ojos del pueblo. El nombre nuevo le ayudaría a integrarse a la cultura. De llamarse Daniel, Dios es mi juez, en hebreo, pasó a llamarse Belsasar, que significa aquel a quien Bel favorece. Bel era un dios babilónico. Fue un intento del rey por cambiar la lealtad religiosa del Dios de Judá al Dios de Babilonia. En Daniel 1:7 dice: a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. El otro aspecto es el cambio de alimentación. Daniel decidió no comer de esa comida provista por el rey, debido a que la carne tal vez era de cerdo u otra comida prohibida en Levítico. Poder ver Levítico capítulo 11. No estaba preparado de acuerdo con la ley judía, y seguramente esta comida no estaba preparada de acuerdo a la ley judía, y seguramente había sido sacrificada a los ídolos. A pesar de que Daniel estaba en una cultura que no honraba a Dios, seguía obedeciendo y honrando las leyes de su Dios. En Daniel capítulo 1 verso 5 dice: y el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Los puntos que marcaron la diferencia en la vida de Daniel en los primeros años de su vida muestran que hay algo más en ser joven que cometer errores. Ninguna característica se gana el respeto de los adultos más rápido que la sabiduría en las palabras y las acciones. Daniel había sido llevado desde su casa en Judá al destierro. Su futuro era incierto, pero tenía cualidades que lo distinguían para servir como siervo en el palacio del rey. Aprovechó la oportunidad sin permitir que la oportunidad se aprovechara de él. En Daniel 1:8 dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey.
La diferencia en la vida de Daniel la vemos en su negativa a renunciar a sus convicciones. Conocía y había aplicado la palabra de Dios a su vida y no iba a cambiar los buenos hábitos que había recibido. Su dieta física y su dieta espiritual eran una parte importante de su relación con Dios. Se alimentó cuidadosamente y vivió una vida de oración. Uno de los beneficios de ser entrenado en el servicio real era comer de la mesa del rey. Daniel, con todo tacto, eligió un menú más simple y mostró que fue una elección saludable. Así como le sucedió a Daniel, las comidas son pruebas obvias y regulares de nuestros esfuerzos por controlar nuestros apetitos. Si bien Daniel limitaba su ingestión de comida, no se limitaba en la oración. Podía comunicarse con Dios porque había hecho de ello un hábito. Tenía una relación con Dios que quedaba clara en sus prácticas y su obediencia a la palabra. Practicó sus convicciones, aun cuando pudiera significar que lo arrojaran en un foso de leones hambrientos. Su vida demostró que tomó la decisión correcta. Es tan firme su fe en Dios que hace lo que Dios dice sin importarle las consecuencias. Tal certeza nos mantiene un paso adelante de la tentación y nos permite obedecer fielmente a Dios a pesar de él. Es una convicción que da sabiduría y estabilidad en circunstancias cambiantes. Ore y viva sus convicciones en la vida diaria y confíele los resultados a Dios. Daniel y sus amigos aprendieron lo mejor que pudieron la nueva cultura para poder hacer su trabajo con perfección. Pero mientras aprendían, se mantuvieron en total lealtad a Dios. Ninguna cultura es necesariamente enemiga de Dios. Si no viola sus mandamientos, puede ayudar a cumplir el propósito divino. Los que seguimos a Dios tenemos la libertad de ser líderes adecuados en nuestra cultura, pero se nos demanda que depositemos nuestra lealtad primero en Dios. Propuso en su corazón. Son palabras que nos hablan sobre fidelidad a principios y valores para seguir un curso de acción. Cuando Daniel determinó que no iba a contaminarse, estaba siendo fiel a su decisión de siempre hacer lo correcto y no ceder a las presiones del medio. Demasiadas veces nos vemos presionados a bajar nuestras normas y vivir como el mundo que nos rodea. No basta con preferir o desear hacer la voluntad de Dios para resistir los embates de la tentación. Como Daniel, debemos proponernos obedecer a Dios. Es más fácil resistir la tentación si uno fortalece sus convicciones antes de que llegue la tentación. Daniel tomó la decisión de ser fiel a las leyes de Dios antes de enfrentarse a las delicias del rey y no dudó en cuanto a permanecer firme en sus convicciones. Algunas veces
nos metemos en problemas porque no fijamos previamente los límites. Antes de que surjan las situaciones difíciles, defina su compromiso con Dios. Así estará listo para decir no cuando se presente la tentación. Dios se movió con mano invisible para tocar el corazón del funcionario babilónico. La fuerte convicción de aquellos 4 jóvenes lo impactó. Dios promete estar con su gente en momentos de pruebas y tentaciones. Suele actuar cuando nos paramos firmes. Párese firme en los principios de Dios y confíe en que Él protegerá de manera sorprendente su vida. Los babilónicos estaban tratando de cambiar la mentalidad de estos judíos al darles educación caldea, alterar su lealtad al cambiarles el nombre y su estilo de vida al cambiarles la dieta. Sin ceder en nada, Daniel encontró la manera de vivir según las normas de Dios en una cultura que no honraba a Dios. De manera sabia, eligió negociar en vez de rebelarse y sugirió una dieta experimental de 10 días. Como pueblo de Dios, podemos ajustar nuestra cultura mientras que no pongamos en peligro nuestras convicciones. ¿Qué es lo que nos deja la vida de Daniel para nosotros? Las convicciones prudentes muchas veces se ganan el respeto a largo plazo. El propósito de no consumir la comida del rey, prohibida a los judíos, tenía un doble propósito: acercarse a Dios y mantenerse alejado de la contaminación. Dios puede utilizar a la gente en cualquier lugar donde se encuentren. No espere hasta que esté en una situación difícil para aprender acerca de la oración. Manténgase firme en sus normas de justicia, pese a las presiones del pecado. Crea que Dios le dará los medios para escapar. Confíe en que Él le dará su favor y le dará sabiduría ofreciéndole alternativas diferentes. Cultive una relación cotidiana y estrecha con Dios por medio de su palabra y la oración. Ambas son vitales para la vida de todo cristiano. Tenemos que acercarnos a Dios con toda confianza para que Él nos ayude a mantenernos firmes en las convicciones y en los valores que Él ha establecido para nuestra vida. Tomarnos de la mano de Dios y dejar que su gracia venga a nosotros en este mundo y en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, para que nuestra vida pueda glorificar su santo nombre. Que Dios nos continúe bendiciendo y haciendo esa obra maravillosa en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. Bendiciones.